Hola, soy Álvaro Díaz Conradi, jefe de Servicio de Pediatría de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona. A continuación vamos a hablar sobre la clasificación de la fiebre. Como ya hemos comentado en otros episodios, entendemos fiebre por un aumento de la temperatura corporal por encima de los 38 grados. Recordad que hasta alcanzar esa temperatura la consideraremos febrícula. Este aumento de temperatura puede tener una duración determinada, ser debido a muchas causas y presentar distintos patrones de comportamiento. En primer lugar, tendríamos una fiebre de breve duración, en el cual es inferior a 48 horas. Suele corresponder a procesos víricos leves autolimitados o a infecciones bacterianas tratadas precozmente. En segundo lugar, tendríamos la fiebre de corta duración, de 48 horas a 7 días, y la encontraremos en la mayoría de los procesos infecciosos más habituales: la faringoamigdalitis, la otitis, los síndromes gripales, las neumonías o las infecciones urinarias leves. En tercer lugar, hablaremos de la fiebre de moderada duración, de 7 a 21 días. Y esta fiebre sería típica de infecciones bacterianas habituales pero más severas o de infecciones víricas menos frecuentes, como por ejemplo la mononucleosis infecciosa. También tenemos la fiebre de larga duración, aquella que dura más de 21 días, y pensaremos en ella en procesos infecciosos clásicos, pero poco frecuentes hoy en día, como son la tuberculosis o la fiebre tifoidea, o enfermedades no infecciosas, como es el caso de ciertos tumores o enfermedades autoinmunes. En último lugar, tendríamos la fiebre de origen desconocido, que sería aquella fiebre de más de 21 días de duración, pero de la cual no disponemos de diagnóstico después de una semana de ingreso hospitalario, en el cual se han realizado una serie de pruebas complementarias que también se pueden haber realizado de forma ambulatoria. Las infecciones son con diferencia la causa más frecuente de fiebre en el ser humano. En el niño, las infecciones más habituales son las de origen vírico y que en la mayoría de ocasiones se acompañan de sintomatología inespecífica, como es la cefalea, el malestar y las artromialgias. Existen otras infecciones víricas banales que muestran una localización concreta, como es el caso de las gastroenteritis, enfermedades exantemáticas, faringoamigdalitis o bronquiolitis. Y también hay algunas infecciones víricas que pueden afectar a órganos importantes, como es el cerebro o el corazón, y producir un cuadro más severo. Todas ellas precisarán un tratamiento antitérmico y, además, un tratamiento de soporte en función de los síntomas principales. Pero además de las infecciones víricas, encontramos también las infecciones bacterianas. Al igual que las víricas, la mayoría de las infecciones bacterianas son banales, como las otitis, las amigdalitis o la misma neumonía, aunque podemos encontrar infecciones diseminadas, como es el caso de las bacteriemias o sepsis, o en órganos de compromiso vital, como las meninges o el riñón, que pueden llegar a comprometer la evolución del proceso o incluso la vida del paciente. Lógicamente, las infecciones bacterianas precisarán de un tratamiento antibiótico para su resolución, y también puede haber una coinfección de un virus con una bacteria. En este caso también precisará del tratamiento antibiótico adecuado. Si bien las infecciones son la principal causa de fiebre, existen otras causas menos frecuentes, aunque no por ello menos importantes. Me estoy refiriendo en primer lugar a las enfermedades tumorales, como los linfomas, tumores sólidos. En segundo lugar, las enfermedades autoinmunes, como la artritis idiopática, el lupus. En tercer lugar, ciertas enfermedades metabólicas, como la gota, la tiroiditis. Y en cuarto y último lugar, los traumatismos. Finalmente, también encontramos la fiebre de origen desconocido, conocida como aquel aumento de temperatura de más de 3 semanas de evolución, del cual no conocemos su etiología. En primer lugar, tenemos la fiebre continua. Es aquella que a lo largo del día la temperatura se mantiene elevada, pero presenta oscilaciones inferiores a 1 grado centígrado. Dentro de las enfermedades infecciosas comunes, las infecciones renales y las neumonías suelen seguir este patrón. La brucelosis y la fiebre tifoidea son infecciones menos habituales, pero procesos en los que hay que pensar cuando observemos fiebre continua y hayamos descartado infecciones comunes. En segundo lugar, tenemos la fiebre remitente.
Es aquella en la que la temperatura oscila a lo largo del día con cifras por encima del grado centígrado. La fiebre cede con el antitérmico, pero vuelve a repuntar al cabo de las horas. Este patrón se da en la mayoría de las infecciones banales de la infancia. En tercer lugar, tenemos la fiebre intermitente. Es aquella en la que el paciente presenta fiebre algunos días y otros no, con un patrón bien definido en función del origen de la fiebre. En este caso tendremos procesos supurativos y en el caso de viajes a zonas endémicas, el paludismo, la malaria o la tuberculosis, que corresponden a infecciones características de este patrón. En cuarto lugar, tenemos la fiebre recurrente o ondulante. Es aquella que alterna periodos de varios días con fiebre y periodos afebriles. Suele encontrarse en la borreliosis y en la enfermedad de Hodgkin, también conocida como la fiebre de Pell-Epstein. En quinto y último lugar, hablaremos de una fiebre irregular en el cual no se sigue ningún patrón concreto. En definitiva, un exhaustivo análisis de la fiebre puede ayudarnos a realizar un buen diagnóstico diferencial, para llegar a realizar el diagnóstico etiológico y poder aplicar el tratamiento curativo pertinente.